Doctor Jorge Verdugo, muy buenas noches. Este grupo está conformado por Sara González, Neitan Peralbo, Jocelyn Palma y quien le habla, Ana María Arriaga. A continuación vamos a exponer el tema del análisis de los principios de seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad, mínima intervención y subsidiariedad. En primer lugar, Sarita, por favor, ¿nos puedes ayudar con la explicación de en qué consiste el principio de la seguridad jurídica? Claro que sí, Anita. El principio de seguridad jurídica es un pilar fundamental del ordenamiento jurídico que junto con los principios de legalidad y justicia asegura que las personas estén protegidas en sus bienes y posesiones. Este principio requiere una legislación adecuada a la realidad social y el cumplimiento de los principios que limitan el poder punitivo del Estado, como los principios de legalidad, de mínima intervención y proporcionalidad de las penas. Gracias, Sarita. Por favor, Jocelyn, ayúdanos con la explicación del principio de la legalidad. El principio de legalidad exige que las normas jurídicas sean claras, precisas y predecibles, de manera que los ciudadanos puedan conocer sus derechos y obligaciones. En el ámbito penal, este principio implica que no puede haber delito ni pena sin una ley que lo establezca previamente. En sí, el principio de legalidad es un pilar fundamental en el derecho que garantiza en que el ejercicio del poder estatal se realice dentro de un marco legal claro y predecible. Las cuatro características del principio de legalidad son las normas jurídicas, seguridad jurídica, respeto a la ley y la moral, y el control de convencionalidad. Gracias, Jocelyn. Por favor, Neita, ¿nos ayudas con el principio de la proporcionalidad? El principio de proporcionalidad es una doctrina legal y constitucional que establece que las medidas adoptadas por el Estado o las autoridades deben ser adecuadas, necesarias y proporcionadas en relación con los fines que se busca alcanzar. En otras palabras, cuando el Estado limita ciertos derechos o libertades, las restricciones deben ser justas y equilibradas, sin ir más allá de lo necesario para lograr el objetivo legítimo. El principio de proporcionalidad se compone de tres subprincipios. La idoneidad, que es la medida que debe ser adecuada para lograr un fin constitucionalmente legítimo. La necesidad, que es la medida que debe ser la más benigna posible entre todas las opciones disponibles. Y la proporcionalidad en sentido estricto, que es la intervención que debe justificarse por la importancia de satisfacer otro derecho o principio, de modo que la afectación al derecho fundamental quede compensada. Un ejemplo claro del principio de proporcionalidad aquí en el Ecuador podría ser el uso de medidas de restricción durante una emergencia sanitaria, tal como fue la pandemia de COVID-19, y el principio de proporcionalidad entra en juego en cómo se implementaron estas medidas. En la idoneidad, las restricciones impuestas como el toque de queda debían ser adecuadas para reducir la movilidad y por lo tanto frenar los contagios. La necesidad era necesario imponer estas restricciones porque otras medidas menos intrusivas, como las recomendaciones de distanciamiento social, no eran suficientes para controlar la protección del virus. Y la proporcionalidad en sentido estricto. Las restricciones no debían ser excesivas. Esto significa que las medidas no deberían durar más de lo necesario y los efectos sobre la vida cotidiana de las personas debían ser los más bajos posibles mientras que se alcanzaba el objetivo de proteger la salud pública. A pesar de que el principio de proporcionalidad está consagrado en la Constitución, existen varios obstáculos para su efectiva implementación. Por ejemplo, la falta de claridad en las interpretaciones jurídicas, la debilidad en el control judicial o la concentración de poder, que en ocasiones las medidas adoptadas por el gobierno pueden ser vistas como excesivas o desproporcionadas, especialmente cuando hay una concentración de poder y poca supervisión de los demás poderes del Estado. En resumen, la resolución de estos desafíos requerirá una mejora en la interpretación judicial, un fortalecimiento de las instituciones de control y una mayor claridad y transparencia en la toma de decisiones públicas. Tenemos también el principio de mínima intervención. Este postula la necesidad de restringir al máximo la intervención de la ley penal, de manera que el poder sancionador del Estado no debe actuar si existen otros medios más efectivos para proteger los principios y las normas que rigen la convivencia social. El derecho penal debe ser considerado el último recurso. Esto se conoce como última ratio para la solución de conflictos, aplicándose solo cuando la intervención de ésta sea totalmente imprescindible.
Este principio protege los bienes jurídicos y aplica sanciones penales, solo en casos donde otras vías menos lesivas no hayan sido suficientes. Sarita, por favor, ¿nos ayudas con el principio de la subsidiariedad? Claro que sí. El principio de subsidiariedad establece que la intervención del derecho penal debe ser una medida de último recurso, es decir, que el Estado solo debe recurrir al uso del derecho penal cuando no existan otras formas menos gravosas o más eficaces para resolver los conflictos o proteger los derechos de las personas. Este principio busca evitar la penalización innecesaria de conductas y promover soluciones más adecuadas, como la mediación o la reparación del daño, para garantizar que la justicia sea proporcional, respetuosa de los derechos fundamentales, buscando siempre la mínima intervención del aparato punitivo. Este principio generalmente se refiere a la idea de que los problemas deben ser resueltos en el nivel más local o cercano a los afectados. En el contexto del derecho, implica que el Estado solo debe intervenir cuando los individuos, las familias o las comunidades no puedan solucionar los problemas por sí mismos. Jocelyn, ¿nos puedes compartir acerca de los ámbitos de aplicación de estos principios? En el ámbito de aplicación, los principios se aplican en diversos ámbitos del derecho, especialmente en el derecho constitucional y en el derecho penal. En el derecho constitucional se utiliza para resolver conflictos entre derechos fundamentales y para garantizar intervenciones del Estado que sean proporcionadas y justificadas. En el derecho penal se aplica para limitar el poder punitivo del Estado y para asegurar que las penas sean proporcionadas a la gravedad del delito. A continuación, cada uno va a compartir un ejemplo de la aplicación de estos principios partiendo de un ejemplo en común, una manifestación pública que perturba el orden. Yo les voy a decir sobre la seguridad jurídica y legalidad. La manifestación debe estar permitida por la ley y respetar los derechos de los demás ciudadanos. En el marco de la proporcionalidad, la intervención de la policía para disolver la manifestación debe ser proporcional a la alteración del orden público, utilizando los medios menos restrictivos posibles. En el principio de mínima intervención, la policía solo debe intervenir si la manifestación representa un peligro real para la seguridad ciudadana y otros medios de control, como cuando el diálogo haya fracasado. La subsidiariedad buscará resolver el conflicto a través del diálogo y la negociación antes de recurrir a medidas más coercitivas. En conclusión, el análisis de los principios de seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad, mínima intervención y subsidiariedad nos permite comprender cómo se estructura el ordenamiento jurídico para proteger los derechos fundamentales y asegurar un Estado de derecho equilibrado. Estos principios son fundamentales para garantizar un orden legal justo, respetuoso de los derechos humanos y compatible con los valores democráticos. La adecuada aplicación de estos principios asegura un equilibrio entre la autoridad pública y las libertades individuales, contribuyendo a la construcción de un sí. Esperamos que esta explicación y ejemplos hayan sido de su completa satisfacción. Muchas gracias.